vamos a comenzar. Me da mucho gozo volver a estar otra vez aquí con ustedes en la clase, en este tema tan importante, dificilito, pero como que el Señor nos quiere mantener así alertas, ¿no? Cuanto más estudio el libro de Apocalipsis veo que las cosas no son muy claras y a veces parece que sí, que no, pero como que lo que yo puedo entender es que el Señor nos quiere mantener siempre así, como una novia expectante, para cómo será esto, cómo va a ser, expectante, como no relajarnos demasiado, como, bueno, ya sé, las cosas van a ser así. Entonces, estamos siempre alertas y expectantes a los acontecimientos, pero sabemos seguro lo que es seguro, ¿no? Y a ver, lo que es bien seguro y 100% seguro es que Cristo es vencedor, que Dios Padre toma el control de toda la historia y como vamos a ver, sus hijos estamos en sus manos, sea lo que sea la forma que tú interpretes el Apocalipsis. Algunos interpretan que la iglesia va a estar en la tribulación, otros que no, pero yo pienso que sea que sí o que no, como lo interpretes, la iglesia va a estar segura en sus manos. Y lo que vemos hoy lo va a confirmar todavía, lo que vamos a ver, mejor dicho, más el domingo que viene, ¿no? Cuando veamos a los sellados y todos esos temas del capítulo 7 de Apocalipsis. Tenemos que tomarnos de los que ya seguro sabemos, de las verdades que hay en la Escritura, y de esas verdades partimos, ¿no?, a lo incierto. El Apocalipsis es un libro que está basado en imágenes, en simbolismo, entonces, pero no es simbólico. El acontecimiento en sí es real, la venida de Cristo es real, no es simbólica, como algunos creen. Los acontecimientos, si bien son reales, la forma de expresarlo y de enseñarlo es de mucha imagen y de forma con símbolos. Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta y que lo hace más difícil de interpretar, no es tan directo, pero siempre para interpretar lo que sea en la Escritura vamos a tomarnos primero de las verdades que ya sabemos de Dios. Y a partir de ahí podemos interpretar mejor sin temor a equivocarnos mucho. Muy bien, abra su Biblia. Bueno, para hacer un repaso muy rápido, habíamos visto en el capítulo 4, si puede ojear así el capítulo 4, la sala del trono celestial. Se nos puso la piel de gallina cuando leímos la sala del trono celestial y ahí pudimos ver a Dios sentado en el trono. El trono es una expresión que se menciona muchísimo en el Apocalipsis. Y eso significaba algo tremendo para la iglesia en esa época, porque estaba el César allí como maltratándolos, ¿verdad? Estaba allí ese tipo de anticristo también, estaba allí ese imperio romano en la cabeza de ellos. Los cristianos ya comenzaban a morir por la causa de Cristo para la época de Juan, ya los apóstoles mismos habían muerto martirizados. Entonces, hablar del trono celestial indirectamente ellos les recuerda quién está sentado en el trono. No importa lo que tengas que sufrir ahora. Recuerda, ¿quién está sentado en el trono? Dios está sentado en el trono. Dios está en el trono y eso significa autoridad final. Y todo lo que pasa en este mundo Dios lo permite. Nada, ni Satanás se mueve, recuerdan la historia de Job, si Dios no se lo permite. Y si no, Dios dice, hasta acá llegaste, Satanás, hasta ahí llegaste. Entonces eso es importante tener en cuenta. Vimos la sala del trono celestial, se nos abrió el cielo para ver al Señor sentado en el trono. Era el capítulo 5, ¿recuerdan? En el capítulo 5 vimos cuando el Cordero, Jesucristo, toma el libro. Dios tiene un libro, el Padre tiene un libro. Recuerden que cuando hablamos del libro, hablamos de eso que está ahí en la imagen. No es un libro como el que usted conoce, la Biblia, sino es un rollo. Un pergamino, un rollo, eso era el libro para ellos, ¿verdad? Eso era el libro que existía en ese tiempo. Y estaba sellado con ¿cuántos sellos? 7. Muy bien. ¿Qué significaba el 7? Era el número completo, plenitud. Plenitud para el bien o para el mal, lo que sea, pero plenitud, como vamos a ver. Lo más completo, lo pleno. Eso es el símbolo del número 7. Los 7 sellos, en realidad, literalmente, un documento importante como un testamento se sellaba y el sello vendría a ser algo así como una apostille. Me lo imagino yo así, una apostille, si conoce lo que es.
como algo así redondito, dorado. Bueno, pero estaba allí como algo bien, que nadie podía quitarlo. Y en el momento de abrirse el testamento, tenía que haber 7 testigos presentes para abrir esos sellos. Y bueno, sabemos que no se halló a nadie digno, ¿verdad? ¿Quién es digno? Y no se halló a nadie digno en el cielo y en la tierra, todo esto ya lo vimos. Solamente el Cordero, Jesucristo, dice, es digno. Él es el testigo, el único. No hacía falta 7 testigos, el testigo fiel y verdadero, Jesucristo. Entonces, estamos en el capítulo 5 haciendo un resumen. Dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Qué significa el libro en sí? Alguien levante la mano para verlo con el micrófono. El libro, cualquiera de ustedes, mis hermanos, ¿qué contenía este libro? El que se va a abrir cuando se abran los sellos del Apocalipsis, ¿no? Sí, es el libro de las revelaciones, donde el Señor muestra todo lo que va a suceder. Perfecto, muy bien. El libro de lo que se va a revelar. En el tiempo venidero. Bien, lo que se va a ir revelando en el tiempo venidero y básicamente son esos juicios de Dios sobre la tierra, los grandes acontecimientos de la historia que están otra vez en manos de Dios. En este caso, Jesucristo es el único que puede abrir esos sellos. A mí por lo menos me produce mucha paz, mucha tranquilidad, saber que está en manos de Dios. No tenemos que temer a estos grandes acontecimientos porque ahora los vamos a ir describiendo. Nos pueden dar cierta cosita, ¿no? Como, y si yo estoy, y si no estoy, ¿qué va a pasar? Y mira, estés o no estés, vas a estar seguro. Aún y todo que haya que sufrir, porque todos estamos en esta vida siendo cristianos aún y sufrimos, y muchos mueren por el Señor. Pero finalmente el final siempre es vida, el final siempre es victoria, el final siempre es el Señor guardándonos en el hueco de su mano. Entonces, el león de la tribu de Judá es el único digno porque él venció en la cruz, como vemos allí en el cuadro, ¿verdad? Él es el que se ganó ese derecho, el cordero que fue inmolado, que fue muerto por nosotros. Dice que se lo describe con 7 cuernos, 7 ojos y los 7 espíritus de Dios. Son esos 3 elementos. Y les voy a dar una tarea después de la clase, así que preste atención para que usted la complete en la casa. Como repaso. Dice que el Cordero estaba de pie, es decir, resucitado, no en la cruz. De pie el Cordero tenía 7 cuernos, significa poder completo y perfecto. Los cuernos significan fortaleza, poder de un vencedor. Los 7 ojos son visión y conocimiento perfectos, sabiduría perfecta. Y los 7 espíritus es el Espíritu Santo en su plenitud. No es que hay 7 espíritus diferentes, es el espíritu, un espíritu, pero se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. El Cordero toma el libro. Eso está también dicho en Daniel 7, ¿verdad? Y luego llegamos a los versos del 8 al 14. Los versos del 8 al 14 no sobrecogen de emoción, ¿verdad? Cuando el Cordero toma el libro, dice que todo el ejército celestial se postra delante de Dios y le adora, y prorrumpen en adoración cuando el Cordero toma el libro. Entonces, eso es lo que nosotros sentimos también cuando vemos esta escena, porque cuando el Cordero toma el libro y lo comienza a abrir, es como que es la coronación del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y toda la historia se desarrolla finalmente. Es como el comienzo de algo que va a ser difícil. A ver, yo siempre lo comparo como la Biblia lo está haciendo también con el parto. Es difícil. Cuando comienzas tú el primer dolorcito, ya comenzó la primera molestia. Tú sabes bien, aunque sea tu primer hijo, por lo que las comadres te han dicho, ¿verdad?, que es difícil. Y si haces tu segundo hijo, ya sabes por experiencia que va a venir algo de lo que no te vas a librar, salvo que te den una inyección, te duerman y te hagan una cesárea, ¿verdad? Y aún así todo luego es difícil curar la herida. Pero el parto en sí, en cuanto a los dolores, el Señor mismo lo da como un ejemplo de las tribulaciones que van a venir. Pero ¿cuál es el gozo puesto delante de las mamás? El gozo puesto delante de nosotras es ese bebé, ese hijo que va a nacer. Entonces es necesario el dolor para que haya un nacimiento. Y es necesario todo lo que
Aún la iglesia va a vivir, y ya estamos viviendo, y a medida que pasan los años vamos a vivir con más intensidad, no va a ser nada muy bueno, pero al mismo tiempo un gran avivamiento, al mismo tiempo muchas almas se van a ganar, aún en medio de la gran tribulación, miles, millones de almas van a venir a Cristo y finalmente el cielo. Y finalmente, como vamos a ver, las almas de los martirizados van a ser vengadas, su sangre va a ser vengada, la iglesia va a salir triunfadora, etc. El bebé va a nacer, pero es necesario, como Jesús dijo, que pasemos por tribulaciones. Amén. Bueno, yendo al capítulo 6, comienza la acción realmente, si fuera esto una película. Cuando el Cordero abre el primer sello, comienza la acción. Vamos al capítulo 6, el verso 1 y 2. Levante rapidito la mano, verso 1 y 2, capítulo 6, María. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado su corona, y salió vencido y para vencer. Muy bien, María, gracias. Ahora, antes de entrar acá, yo me estoy salteando lo que tengo acá en el PowerPoint. Vamos a ir contando lo que se van a abrir. ¿Cuántos dijimos son sellos? Esto es algo así como un sello. Los 7 sellos, o sea, son básicamente 3 grupos de juicios, de 7 juicios. Cuando se abre el 7º sello, se abre la primera trompeta. Van a ser 7 trompetas del juicio de Dios. Cuando se toca la 7ª trompeta, aquí estamos, el 7º sello abre la primera trompeta, ¿ok? 7ª trompeta abre la primera copa de la ira. Por eso hoy las hice negras. La 7ª copa de la ira es, diríamos, lo final. El final de la historia. Ahora entramos a los famosos 4 primeros sellos, que son los 4 caballos jinetes del Apocalipsis. Vamos al primero, que leyó mi hermana María. Dijimos de qué color era el primer caballito. Ahí lo tenemos. El caballo blanco es el primer sello, y dice el que lo montaba, ¿qué tenía? Tenía un arco en la mano y tenía una corona en su cabeza. Y venía ¿para qué? Para conquistar, ¿verdad? El blanco es símbolo de paz. Entonces usted cuando ve este caballo dice, ¡ay, qué bonito! Qué bonito el caballito, y el que lo monta es un rey. ¿A quién se parece? A Jesús, ¿cierto? Todos coinciden que se parece a Jesús, ¿cierto? En el capítulo 19 de Apocalipsis habla que Jesús va a venir montado en un caballo blanco. Y ahí está que muchos piensan que que es el primer sello, este caballo blanco es Jesús. Pero como que no nos coincide eso, porque estamos hablando que cuando se abren los sellos, ¿quién lo abre? Jesús. Y estos son sellos que van a desplegar lo que es la ira de Dios sobre la tierra. Entonces no puede ser que sea Jesús el primero. Hay otro detalle que encontré en un comentarista que dice que la palabra que usa para corona es Stéfanos, que es corona del vencedor, de cualquier vencedor, ¿verdad? En el capítulo 19 la palabra griega que usa es diadema. O sea, para nosotros en el español siempre usa corona, pero para ellos era diferente Stéfanos, que diadema es la corona real, la corona de un rey, que no es la del capítulo 6. También, como vimos en este capítulo de los sellos, se nos habla de desastres o juicios de Dios. Ahora, conociendo lo que hemos ya visto, recuerdan en el libro de Daniel, y lo que vamos a ver más adelante en Apocalipsis, y aún en este capítulo, este jinete no coincide con Jesús, sino ¿con quién? Con el otro, con el anticristo. Por eso que cuando lo vemos, hasta nosotros decimos, este es Jesús, y muchos dicen, es Jesús. Tal va a ser el engaño, ¿no es cierto? Que imita al Mesías, porque el blanco es paz, y así va a venir el anticristo, con engaños, con paz. Es decir, recuerden el pacto con Israel, de unir Israel, ese pacto de paz con los pueblos árabes, con Palestina,
que se está procurando. Ahora parece que es todo lo contrario en este tiempo, ¿verdad? Pero posiblemente se esté preparando el escenario cuando ahora hay tanto conflicto para que surja un líder político que diga, vamos a ver, ¿cómo podemos hacer la paz entre palestinos y judíos? Entonces tenemos que siempre prestar atención a cualquier líder político. Este jinete, yo interpreto esto, que es un líder político muy carismático, va a venir con paz, aparente paz. Entonces, aquí la vamos a poner, paz, entre comillas, conquista. El caballo blanco, así entraban cuando ganaban una conquista, una guerra, entraban así los gobernantes, con un caballo blanco, porque va a venir para conquistar, ese es el anticristo, va a venir como vencedor. Entonces, el texto no nos dice específicamente quién es, estamos especulando y tratando de interpretar, pero no podemos decir 100% seguro, pero a medida que vamos avanzando en Apocalipsis vamos viendo que es lo más probable que es, pero la Escritura no dice, no lo interpreta por ella misma. Entonces, recordamos lo que vimos en Daniel y lo que él mismo en el capítulo 13 de Apocalipsis vamos a ver cuando se hable específicamente de la bestia, que es la forma de hablar del anticristo. Él va a venir como un pacificador, va a hacer un pacto con Israel, entre Israel y el mundo gentil, los palestinos, pero ¿qué va a pasar luego? Va a romper ese pacto, ¿recuerdan? Yo interpreto que eso va a llevar a lo que es el segundo caballo. Básicamente esta persona es un engañador, un gran engañador. Ahora viene el versículo 3, por favor, alguien que lo lea. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahí está. El segundo caballo es color bermejo o rojo, como ayer lo tiene en la pantalla. Le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. O sea, le fue permitido por Dios como parte del castigo para la humanidad, ¿verdad? De la ira de Dios. De quitar, o sea, la idea que nos da que no va a ser él necesariamente el que impulse la guerra directamente, el que vaya a matar a la gente. Cuando no hay paz, ¿qué hay? Guerra. O sea, cuando la paz, y la paz es Dios, cuando la paz de Dios no está, inevitablemente los seres humanos se pelean entre sí, se matan entre sí. La paz es Dios. No hay otra paz que puedas conocer. Si hay paz es porque viene de Dios. La verdadera paz es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cuando dice que se le dio a que sea quitada la paz, es decir, nada de Dios va a haber en el mundo y la gente se mata entre sí, aún entre familias, se matan entre sí. Entonces, este caballo y jinete bermejo representa guerra y conflicto violento que trae muerte. Luego del caballo blanco, la paz se termina. Ese dirigente diplomático y sereno cambia de pronto y se convierte en dictador. Saca los colmillos, ¿verdad? Se comienza a ver la verdadera apariencia del anticristo y comienza el juicio sobre el mundo. Un tiempo de conflicto entre seres humanos y las naciones. Ahora usted ya sé lo que está pensando. Esto ya se está dando. Esto viene dándose desde toda la historia de la iglesia y de antes, ¿verdad? Claro, es naturalmente porque el pecado existe. Y donde no está Dios, estas cosas van a suceder. Y también no es que boom, aparecen de golpe, se va preparando el escenario. Pero en este tiempo lo que yo entiendo es que esto va a ser muchísimo peor de lo que jamás el mundo haya visto. Esa es la gran diferencia, como yo lo interpreto. Entonces, guerra y conflicto, el segundo caballo. Vamos al tercer sello, que es el caballo número 3. Versos 5 y 6 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, esto no lo dijimos, ¿se acuerdan los 4 seres vivientes? Que representan seres tipo serafines angelicales. Nunca nos explica exactamente la Escritura quiénes son, interpretamos esto que están siempre como los serafines alrededor y los querubines alrededor del trono de Dios. Ellos están ahora más que nada encargados siempre de traer la ira de Dios. Muy bien, dice, ven y mira, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano,
y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué le viene a la mente entonces? ¿Qué representa el caballo negro? Ahí escuché la palabrita. Escasez, alguien dijo escasez. Y por supuesto muerte, porque la escasez, hambre. Pero no va a ser ese tipo de hambre que va a llevar a una muerte general, por lo que vemos en el texto. Él dice, el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Va a haber pestilencia, va a haber hambre. ¿Qué significa eso que compra tanto por 1 denario? Es decir, la idea es que el denario, lo que ganaba una persona, el salario de un día. Vamos a hacer más o menos cuánto gana un obrero normal un día. Sí, muy básico, $100. $100 pueda comprar un pedacito de pan. Lo básico para apenas subsistir y nada más. O sea, va a ser tanta la escasez y el aumento de los precios, de los valores. Esa es la idea de lo que va a pasar en ese tiempo, mucho más de lo que puede estar pasando hoy día, pero todavía va a haber, dice el aceite y el vino no lo toques. Es decir, ahí está, ¿no? El permiso de Dios, es decir, todavía. Es curioso porque el aceite y el vino era lo que más abundaba, la vid, lo que más abundaba en Israel, ¿no? Y en todo esto se menciona mucho en la Escritura y es un símbolo de abundancia. Pero ¿quiénes van a poder adquirir esto? Tal vez los dirigentes políticos, los poquitos que tengan un poco más de abundancia, pero todavía va a existir. Bueno, esa es la idea del caballo negro. Un tiempo realmente muy duro, muy difícil en esto es obviamente a nivel general, a nivel mundial. Finalmente, vamos a los siguientes versículos. El 4º sello, versos 7 y 8. 4º sello. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo. Y hay un comentarista que dice que tal vez amarillo no es como el que tiene Chele aquí en la tapaboca, amarillo, sino más bien pálido sería la traducción más real. Pálido de muerte, ¿no? Ven y mira, verso 8. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí como que junta todo el 4º sello, dice, representa la peste, la muerte y la guerra. Es decir, va a haber muerte por diferentes áreas, ¿no? A través de peste, nos suena conocido, ¿no? Como pestilencias, como la que estamos viviendo ahora. Obviamente creo que va a ser mucho peor. Destrucción por la guerra, cataclismos naturales, animales salvajes comiendo a las personas, etc. Un tiempo de gran mortandad. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahora antes de ir al 5º sello? Ya pasamos lo que son los 4 caballos. Pero también en ese tiempo va a ser cuando dice la Biblia que los padres se comerán a los hijos y los hijos a los padres, ¿o no? Lo dicen allá en uno de los profetas, ¿verdad? Eso sucedió literalmente en Israel. Y creo que a eso se refería más que nada en primer lugar. Y puede ser que suceda también aquí. Ya. ¿Otra pregunta? Juan no está hablando de algo, o el Señor no le está mostrando algo que nunca vio, o que nunca vivió, o nunca vivimos. Porque a todos nos resulta conocida esta historia, ¿o no? El mundo ha vivido guerras, nosotros creo que casi no. Después de la Segunda Guerra Mundial, Guerra del Golfo, ya no eran mundiales por lo menos. Pero sí las hemos oído, nuestros padres o abuelos nos han contado, ¿verdad? Hay guerras, ahora mismo vemos guerras parciales, ¿no? Como en Israel, batallas, hay muertes por pestes, hay pobreza extrema, hay dictadores. Son pequeños anticristos y son pequeños muestras gratis de lo que va a ser en ese tiempo, de los últimos tiempos. Se va preparando el escenario, como decía alguien que yo conozco. Se va preparando el escenario, ¿o no? O sea, no es que boom, de golpe. Para Juan y todos los oyentes no fue
como algo desconocido. ¿Pestes? ¿Qué es eso de pestes? Ya ellos vivían en tiempos. Si leemos la historia, había muchas pestes en el tiempo que vivió Jesús. La gente, la ciencia no estaba avanzada, la gente moría temprano. Ya llegar a los 50 años eras un anciano decrépito. Moría joven la gente. ¿Por qué? Porque ellos conocían esto, pero la idea es de que esto va a ir sucediendo en grado muchísimo más grande. Muchísimo más de lo que tal vez podamos imaginar, y cada vez va a ser peor y peor y peor. Yo creo personalmente que antes que Cristo venga a llevar a su iglesia también, cada vez las cosas se van a ir empeorando, porque el escenario va a ir, y el mundo se va preparando para todas estas catástrofes. El pecado va en aumento, también la ciencia va en aumento. Todo coincide con la Escritura dice, coincide con lo que Jesús profetizó en Mateo, ¿recuerdan? 24. Los que hemos vivido tal vez un poquito más, no le podríamos preguntar esto tanto a los niños o a los jóvenes, pero ya podemos ver cómo las cosas van aumentando de peor en peor. Y la ciencia es buena, es mejor, pero también es parte de la profecía. Me llama la atención cuando dice que el mundo se va preparando, Sí. no logro comprender a su extensidad la frase. A ver. O sea, ¿cómo se preparará el mundo? Que las cosas cada vez están peor, la situación climática, todo va a ser como que casi naturalmente coincide con la profecía bíblica, coincide con lo que Jesús dijo, pero dice, pero aún no es el fin. Van a haber guerras, rumores de guerra, van a oír catástrofes naturales, terremotos. ¿Se acuerda que Jesús mencionó? Y sí, decimos, cada vez que hay un terremoto yo oigo que la gente dice, ya estamos en la tribulación, en la gran tribulación, ya viene Cristo. Y yo digo, bueno, no necesariamente, hay terremotos desde cuántos años antes que nosotros naciéramos. Pestes. Alguien puso en Facebook que había una familia sacándose una foto con la peste española que fue ¿en qué año? La peste española, principios del siglo XIX. Y estaba la familia sacándose una foto, todos con tapabocas. Eso fue más de 100 años atrás o 100 años atrás. Ellos deben haber pensado que ya Cristo venía, por lo de las pestes, pero pasaron 100 años y Cristo todavía no vino. A eso me refiero, pero van a seguir pasando. Jesús lo dijo, van a huir de terremotos. No piensen que es el fin, van a huir de guerra, van a huir de pestes. No piensen que todavía es el fin, todavía no. Tienen que pasar otras cosas primero. En la venida del anticristo va a ser ese pacto con Israel y Palestina. Ese es el punto clave para mí. Ahí empieza, ya. Miren, hermanos, si logran ese pacto de paz entre Israel y Palestina, ya sabemos que comenzó. Sí, eso sí, creo que cuando decimos el escenario se va preparando, es como cuando vas a presentar una obra de teatro y vas poniendo todos los elementos hasta dar a conocer la obra. Entonces creo que cuando decimos… los actores se preparan. Exacto, entonces creo que así es esto. Todo el mundo, cuando decimos el mundo se está preparando, cada elemento del cual nos habló Jesús, del cual nos habla la Escritura, el Apocalipsis y todo, creo que del principio al final todos los elementos van coincidiendo en el tiempo, en el momento, con los personajes o las personas y todo. Y como decía hace rato, pestes, y a veces eso decimos, ¿no? Pestes siempre ha habido esto, siempre, sí, pero no coincidieron en el tiempo, en este tiempo, o en la generación de la cual Jesús está hablando, ¿no? Exacto. No va a pasar esta generación hasta que todos estos acontecimientos vayan pasando. Y creo que sí es un efecto dominó, como usted lo acaba de decir, ¿no? Yo lo puedo entender así. Una cosa, así como se abrió el último sello y le dio paso al siguiente y creo que es un efecto. Dominó. Una cosa va a traer la otra y yo también pienso eso, que va a ser así. Una vez que comience… No para más, como los dolores de parto. Una vez que comienza, no termina hasta que das a luz. Esto es lo mismo, una cosa va a llevar a la otra, y cada vez va a ser más intenso. ¿Está claro, mi hermano? ¿Sí? Sí, yo también trato de entender porque… Sí. Probablemente que nos estemos preparando mentalmente y pues
Sí nos vamos a sorprender, pero ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Y otra cosa, usted dijo que cuando hagan pacto de paz, Sí. Israel y Palestina, entonces ahí empieza luego a venir el anticristo. Él es el que va a producir el pacto de paz, el Ok. anticristo. Y luego de ahí empiezan de destapar los sellos. El anticristo es el único que va a producir ese milagro, porque es un milagro que haya paz entre, Ok, Ajá. gracias. obviamente permitido por el Señor, ¿no? Así tiene que ser. Y otra cosa, pero buena, que va a suceder es un gran avivamiento, ¿no? También, cuando mucha gente va, antes y durante. Una pregunta nada más. ¿La iglesia va a pasar todo eso? Esa era la pregunta. Ya lo hablamos, ¿se acuerda? Ya lo hablamos en las primeras clases. Algunos piensan que sí. La Biblia no lo dice directamente, otros piensan que no. Yo estoy en ese segundo. Que no, pero de alguna manera sí también. Ninguno sabe a qué hora exactamente el Señor va a venir, en qué tiempo. A veces pienso que tal vez nosotros sí vamos a conocer, si es que viniera en este tiempo, a conocer esos primeros años de paz del anticristo, pero nunca lo que viene luego, ¿no? Nunca va la iglesia a recibir las copas de la ira del Señor, porque la ira no viene para la iglesia, viene para los hijos de perdición, o dando oportunidad para que se arrepientan. Como vamos a ver más adelante, a medida que pasan los juicios, la gente, cuando llegamos al sexto sello, la gente se horroriza tanto que sale escapando de aquel que envió el séptimo sello. En vez de volver a él, salen huyendo de él, o sea, como que no les sirve para arrepentirse. Pero muchos se arrepentirán. Bueno, hermano, sí, Ok, Sara. hermana, aparte de que Apocalipsis es algo de miedo para mí, como personalmente, para mí es algo temeroso hablar Apocalipsis. Y como iglesia, yo creo que estamos viviendo momentos muy difíciles y yo digo, quizás Dios ya nos está preparando desde ahorita. Estamos en un proceso de preparación. Yo creo que la iglesia en sí, yo creo que sí va a pasar algo, porque lo estamos viviendo ahorita y el Señor no ha venido. Exactamente. Entonces, yo digo, entonces la iglesia sí vamos a tener algo como estamos viviendo ahorita, no tan fuerte, pero quizás el Señor, no sé, yo en mi ignorancia yo digo, Señor, ¿vas a venir por nosotros cuando ya no soportemos más? ¿O Sí. qué es lo que va a pasar? La iglesia está en lo cierto, tuvo tribulación desde que el Señor ascendió a los cielos. Y antes, porque ya Jesús fue escupido y maltratado y por supuesto muerto en la cruz. Esa fue la primera prueba, ¿no? Y el Señor dijo, en el mundo van a tener aflicción. Los que verdaderamente somos de Cristo, inevitablemente no la pasamos demasiado bien. Si oyes que la pasas demasiado bien, porque estás tal vez demasiado en la corriente del mundo, va a haber muchos tipos de tribulación, pero nosotros no tenemos idea de lo que es la tribulación. Debemos mirar a la gente que murió, comenzando con los apóstoles que fueron martirizados por Cristo, el apóstol Pablo, todos. Y desde antes los profetas, desde antes de Cristo ya venía la prueba, ¿no? A lo largo de la historia, en el tiempo de la Reforma, con Lutero y todos los demás, Lutero no fue martirizado, pero los demás sí, los reformadores fueron todos martirizados. ¿Y eso qué es? Eso es tribulación, pero no es la gran tribulación que es diferente del último tiempo. Aún no es el fin. En el mundo tendréis aflicción, pero no es el fin. Ahora, en cuanto a temer al Apocalipsis y a estos acontecimientos, en alguna manera es natural, porque es algo desconocido y le tememos siempre a lo desconocido. Y claro, a nadie le gusta hablar de los caballos y del cataclismo que va a venir y las estrellas caerán del cielo. Te da un poquito de temor, cierto temor, pero cuidado con eso. Tenemos que tratar con eso. Si estamos seguros en el Señor, porque si no ni queremos hablar del Apocalipsis, la idea es todo lo contrario, es victoria. Jesucristo da la victoria a la iglesia, viene por su novia y viene a defender a su novia. Piensa en eso cada vez que leas el Apocalipsis, no te pongas del lado, y digo a todos en general, del lado de la película de terror y de todo esto que va a pasar y que va a pasar, al contrario, Él viene a defendernos, Él viene a hacernos justicia y a llevarnos con Él. Amén. Vamos a ver, me quedé un poquito, pero qué bueno porque hay preguntas y eso es bueno. El quinto sello, antes ya de terminar,
es bien diferente. Es como que algo que viene del diablo, más que del Señor, pero que el Señor lo permite, porque representa justamente la tribulación que van a pasar aquellos del Señor que estén en ese tiempo. Las almas debajo del altar. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, literalmente las almas no están debajo de algún altar. Es la idea tomada del antiguo tabernáculo o el templo, cuando se echaba la sangre en el altar. ¿Recuerdan? En el pie del altar, la sangre del sacrificio. Y la sangre para ellos es el alma de la persona, la vida estaba ¿dónde? En la sangre. Entonces la vida o las almas, la vida de esos mártires, justamente al hablarnos de altar, nos habla de sacrificio, son los que murieron por Cristo. Y posiblemente represente a todos los que murieron por Cristo en todas las épocas y a los que van a morir en la época de la tribulación también. ¿Quiénes? Bueno, ahí lo vamos a ver el domingo que viene. Tanto judíos como gentiles que se entregan a Cristo, pero en su mayoría judíos, va a ser el gran avivamiento. Todo Israel será salvo. Recuerde lo que dice en Romanos 11, y ya lo hablamos de esto, todo Israel será salvo, ¿no? Después que haya pasado el tiempo de los gentiles. ¿Se entiende esto? En el tiempo, ese último tiempo de tribulación, sí, va a haber gran tribulación para el pueblo de Israel, pero todo Israel será salvo. Pero aquellos que murieron claman por venganza, y esto tal vez nos suene feo, como un cristiano clama por venganza, pero es algo natural, y tal vez es algo que está reclamando la promesa de Dios también, ¿verdad? Está reclamando. Bueno, el sexto sello es terrible. El sexto sello, lo terminamos de ver el domingo que viene, describe los disturbios cósmicos de la ira de Dios. Mire cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y las peñas: caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Es decir, están reconociendo de quién venía esto, pero en vez de volver a él, se esconden de él. Es muy llamativo. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y esa es la pregunta que les dejo, que la vamos a resolver el domingo que viene. ¿Quién podrá sostenerse en pie frente a esto? Lean el capítulo 7, por favor. Son los famosos 144,000 sellados y todo lo que sigue luego, ¿no? Todo el capítulo 7, por favor. Lea el capítulo y ponga su opinión. ¿Estamos bien? Y lo hablamos el domingo próximo. Dios les bendiga. Y si Cristo no viene antes, por supuesto, ¿no?